Bueno, pues vamos a ver esta última clase, que es un poco una clase como más jurídica, ¿vale? Sobre el tema de las patentes, los derechos de autor y las licencias, toda la parte que, un poco para llamar la atención, que para utilizar recursos de terceros, es decir, no recursos creados por nosotros, bueno, o si son recursos creados por nosotros, bueno, depende de la licencia que tengan, para utilizarlos en nuestra web tenemos que pedir permiso generalmente, bueno, si no es de dominio público, ¿vale? Y según la licencia que tenga ese recurso multimedia, en este caso en origen, bueno, pues tenemos que citarlo o tenemos que incluirlo pero con una referencia, o si lo incluimos no podemos utilizar con carácter comercial, bueno, depende de la casuística, ¿vale? Es un tema complejo, os puse ahí, el diagrama viene de un curso de la Universidad de Granada, lo explica yo creo que muy bien, os puse más abajo también hay una tabla, pero bueno, no se trata de tener todos esos conceptos, pero bueno, que quiera profundizar un poco, ahí tiene el material. Yo creo que el diagrama lo sintetiza muy bien, aunque está más enfocado en obras, bueno, en libros y publicaciones, ¿no? Pero creo que aplica muy bien para entender todos los escenarios en el caso de recursos para la web, ¿vale? Entonces, lo primero es que si tenemos una obra que queremos utilizar, hablando de esta obra, es un recurso multimedia, una imagen, un vídeo, un audio, lo primero que tenemos que ver es si tiene derechos o no. Si no tiene derechos, bueno, ya pasamos a que sea dominio público o no. Bueno, los derechos, todas las obras tienen derechos, salvo un caso concreto, pues algunos tenían derechos pero caducaron, por ejemplo. Bueno, pues, o sea, hay obras que ya son antiguos, no tienen el autor, entonces no tiene derechos como tal. Bueno, hay varias características. De todas maneras, yo creo que lo mejor es pensar, olvidarse digamos, de esta parte ir directamente al dominio público, que es lo que vamos a ver. Es decir, si es de dominio público, cualquiera lo puede utilizar, es muy fácil. Lo utilizo y se acabó. Si está sujeto a licencia de uso, pues ya hay que ver qué tipo de licencia es. Si está sujeto, pues si tiene tipo de licencias, habrá que ver si ese tipo de licencia me permite o no el uso deseado, si permite el uso deseado para la publicación que yo estoy haciendo, entonces lo puedo hacer. Si no, veis que paso para abajo. En este caso habla aquí que si no, la obra puede estar licenciada por Internet, porque aquí este escenario es que puede haber una licencia de un libro que no puede ser que para imprimir no lo puedes hacer, no puedes imprimir o fotocopiar, pero sí lo puedes utilizar en Internet. Entonces veis que al final aquí se engloba. Pero bueno, volviendo al anterior, si no estás sujeto a licencia de uso, aquí habla de ver excepciones concretas de la ley de propiedad intelectual. Esto también es mucho más antiguo, realmente este diagrama es antiguo, no está tan actualizado, pero para el contexto en el que estamos nosotros ya creo que nos sirve, pero las excepciones de la ley a veces permiten que si no está sujeto a licencia de uso, aunque no sea dominio público, puede haber algunos escenarios en que lo puede utilizar, ¿vale? Si nos podemos acoger a una excepción que diga la ley concreta de cada país, porque aquí la ley ya pertenece a cada país, bueno, pues veis que lo puedo emplear la obra según la excepción o limitación de la LPI a la que nos acojamos, ¿vale? Que no podemos, hay que ver si tenemos autorización final del propietario. Si sí la tenemos, la utilizamos con el permiso. Si no tenemos autorización, podemos solicitar los permisos. Que no nos lo dan, no lo podemos utilizar. Que sí nos lo dan, bueno, pues entonces podemos utilizar la obra según la autorización del permiso. Entonces veis que hay cierta complejidad, puede ser un lío, pero básicamente es que si utilizamos un recurso tenemos que ver en qué situación jurídica está y, bueno, no es lo mismo que hagamos algo sobre todo con un destino comercial que algo que sea, por ejemplo, académico, que nadie se va a meter, pero bueno, todo esto luego hay gente que puedes violar las licencias de uso y luego te pueden denunciar o no. Un ejemplo claro que a lo mejor habéis visto es en YouTube, cuando uno hace un vídeo en YouTube y incluye música o audio, otros vídeos, y él automáticamente detecta, oiga, usted tiene permiso para tener este material, y en algunos casos se infringe la ley y hay un mecanismo de protesta de los autores para hacer esto. Entonces, bueno, es complejo, de ahí os pongo el curso, que está muy bien, pero bueno, algunos conceptos para tener en cuenta y que un poco para situarnos. Lo primero es que tengo que pedir permiso si utilizas material de terceros. Generalmente tiene derechos. Puedes no pedirlo, pero generalmente tiene derechos. Muchas veces son de dominio público y ahí está, vamos a ver ahora, por ejemplo, el uso de las licencias. Entonces, hay unos derechos que son morales y patrimoniales. Uno es por el autor y otro el beneficio que puedes obtener utilizando ese material. Un poco más técnico, pero para que veáis que los derechos de uso también pueden ser más complicados. Interesante el concepto de dominio público o dominio privado. El dominio público es que cualquiera lo puede utilizar en cualquier escenario. Dominio privado es que solo se puede utilizar bajo unas condiciones concretas. De ahí viene este concepto de copyright y copyleft. Os puse el enlace ahí para que lo leáis un poco por encima y entendáis el concepto, porque son visiones un poco diferentes, aunque luego en la infografía de Creative Commons lo vamos a ver muy bien. Copyright es que
el uso es privativo, totalmente privativo, y tienes que pedirle permiso a la persona para utilizarlo. Probablemente lo pueda utilizar, pero pidiendo permiso. Y ese permiso, bueno, puede ser, digamos, que te dé permiso directamente o que tenga un precio, ¿vale? El concepto de copyleft es otro, y es que porque cuando era dominio público cualquiera puede utilizar cualquier cosa. El copyleft es decir, bueno, lo puedes utilizar, pero te pongo ciertas condiciones y voy poniendo cada vez más condiciones. Por lo tanto, entre el dominio público y el copyright está el copyleft. Y sobre esa gama se mueven todos los escenarios, sobre todo en Internet, y por eso se utiliza mucho en Internet. Y obviamente aplica no solo a material multimedia, estamos hablando de material multimedia, pero aplica los conceptos a software, a patentes industriales, a más cosas. No es algo propio tecnológico, solo que, bueno, cada día más en Internet, digamos, hereda lo que ya se venía trabajando. Pero bueno, hay gente especializada en esta, y si estamos trabajando en un proyecto muy de esto, probablemente a lo mejor les pediría asesoría a un especialista. Hay muchísimas actividades que se pueden hacer, y os pongo un enlace a esta tabla que tiene actividades y derechos, que, bueno, pone una casuística de diferentes casos prácticos, es como mucho más complejo de lo que nosotros necesitamos aquí, pero bueno, está muy bien que dicen esta actividad, qué es lo que pasa y qué es lo que tengo que pedir, ¿vale? Lo que yo creo que es más interesante aquí, bueno, más allá de leer un poco y familiarizarse con la terminología, para luego poder utilizar una web y saber un poco cómo hacerlo, es las licencias Creative Commons. Os puse ahí el enlace a la Wikipedia, sí que merece la pena leerlo, bueno, o sea, algunas cosas, pero tener un poco la idea de qué son estas licencias, porque vienen un poco a resolver todo este problema ya desde hace el año 2000, y detrás las personas que lo fundaron, gente como muy pesada y con criterio, digamos, en el mundo de Internet, para un poco resolver el problema que había de las patentes, o bueno, todo el mundo digamos, de la protección de la propiedad intelectual a el mundo de Internet. Y crea una organización que gestiona los recursos y las licencias que aplican a cada uno de los recursos. Por ejemplo, una web, y tiene un registro de ellos. Y publican todo esta infografía, que es muy interesante, que dice, que explica muy bien todas las posibles licencias, todos los posibles escenarios, y que van desde un escenario que llamaríamos de copyright, perdón, de dominio público, que es es decir, aquí cualquiera lo puede utilizar, pasando por este escenario de copyleft, es decir, donde se van aplicando algunas restricciones, las restricciones más pequeñas sí que sería, digamos, de un pseudo dominio público, es decir, no es que sea dominio público como tal, ahora veremos, pero bueno, tienes que citar al autor, o tienes que, si lo compartes, no puedes luego hacer negocio con lo que compartes, por decirlo así. Y luego ya hay algunas restricciones que están entre el copyleft y el copyright, y por último sería aquí que es el copyright, que es totalmente privativo, es decir, no lo puedo compartir si no tengo los permisos directamente. Entonces, Creative Commons lo que ha dado es como una estructura jurídica para poder compartir fácilmente, bueno, y un registro de todos los recursos. Aunque el uso puede ser complejo, básicamente es entender los 4 tipos de uso. La Wikipedia lo explica muy bien, pero bueno, lo voy a comentar ahora. Y esos 4 tipos de uso dan lugar a estas 6 licencias. A las licencias 1, 2, 3, 4, 5 y 6 licencias, ¿vale? Entonces las licencias son como ir mezclando todo, ¿vale? ¿Mezclando qué usos? Bueno, pues el uso by, que es el autor, por eso también aparece el icono del autor, es decir, en este caso la licencia Creative Commons by tienes que citar al autor, es decir, si yo pongo una foto de un sitio web, tengo que poner ahí citando el autor, ¿vale? Puedo citar el autor y también digamos, con el derecho de share alike, es decir, que se comparte, de compartir similar, es decir, no solo tienes que citar el autor, sino que el uso que tú hagas de esa imagen tiene que ser similar al uso del autor en el origen, ¿vale? No puedo convertirlo, por ejemplo, comercial, no puedo vender una foto de la autoría de otro, por decirlo así, ¿vale? Luego aparece el NC, que es el no comercial, es decir, no puedo hacer negocio, no puedo hacer dinero con lo que yo haga, ¿vale? Y el ND, que es un poco más complicado, no derivative, es decir, que no puedo modificar la obra, es decir, no solo no puedo hacer negocio, tengo que citar al autor, y además si modifico algo, la foto, por decirlo así, por ponerlo como el caso de la foto, modifico la foto, no puedo modificar la foto. Si encuentro una foto modificada con este tipo de licencia, me podrían denunciar, y lo que da Creative Commons es el soporte jurídico para digamos, luego, ante una denuncia por una obra que no se debía derivar de otra, bueno, pues que tengas, digamos, los datos para ganar ese juicio o esa denuncia, ¿vale? O bueno, o sea, que te paguen por los derechos, o resolverlo. Esa es la gran ventaja. Entonces, esta estructura jurídica para Internet es
como ya sabéis, un poco la que más se usa. Sobre eso es sobre lo que os planteo el ejercicio, un poco para leer la documentación y entender un poco el contexto, dónde se funda, dónde está la organización, qué personas la fundan y cuál es el contexto de que lo fundan, ¿no? Y las condiciones de uso y el tipo de licencias que hay. ¿Vale? Hay varias versiones porque detrás de cada tipo de licencia hay un documento jurídico que la avala. Lo que ha hecho Creative Commons es simplificarlo. ¿Vale? Y luego, bueno, pues tener un poco de criterio para ver cuándo lo tengo que utilizar o no. Pero bueno, básicamente el juego de esta clase es entender o adquirir conocimiento de la parte más jurídica de la creación, o sea, de las licencias de uso de los documentos multimedia. ¿Vale?